The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Only the names. Mi nombre es Nicolás Sánchez y el día de hoy voy a trabajar contenidos vinculados a la dominación y o resistencia en relación a la construcción de hegemonías y contrahegemonías. Voy a citar en algunos puntos diferentes textos para complementar con la visualización de imágenes. Sin más que aclarar, empezamos. Me gustaría empezar esta presentación hablando rápidamente de un autor visto en el primer tramo de la materia. Raymond Williams define a una cultura como un proceso social total, un proceso en que los hombres se definen y configuran sus vidas. También nos plantea cómo la hegemonía va más allá del concepto de cultura, porque relaciona este proceso con las distribuciones de poder y la influencia, algo que en el concepto de cultura no es posible, ya que no se hace distinción de clases ni las diferencias de poder de una sobre la otra. Con este concepto en mente podemos dar cuenta de cómo la noción de hegemonía cambia la forma de interpretar la dominación y la subordinación en las sociedades actuales. Seguramente la mayor parte de las personas saben que no hace mucho tiempo existía un sistema político conocido como apartheid, el cual básicamente consistía en un código de segregación racial en Sudáfrica y Namibia que tuvo vigencia hasta el año 1994. Una fecha que realmente me sorprendió, considerando que este sistema todavía estaba vigente después de que yo naciera. El apartheid se encargó de la creación de lugares separados, tanto habitacionales como de estudio o recreo, para los diferentes grupos raciales, siendo la raza blanca la poseedora del poder exclusivo bajo la figura de un partido nacional. En el año 1959, este sistema logra su plenitud al relegar a la población negra a pequeños territorios marginales y autónomos, que se crearon de manera forzada. La lucha contra el apartheid en Sudáfrica fue un esfuerzo colectivo, sin dudas. Estuvo protagonizada por la amplia y anónima mayoría negra del país, orientada por varios dirigentes de su raza, pero fue solamente uno quien llegó a simbolizar la causa contra el régimen segregacionista, de tal manera que su destino individual logró identificarse muy estrechamente con el de sus compatriotas. Este hombre, que se convirtió en un símbolo de la resistencia a la hegemonía del hombre blanco, fue Nelson Mandela. Según Alejandra Reyero, en el texto Identidades en Foco, la utilización de un corpus de imágenes puede derivar en contextos discursivos asociados a la reconstrucción de la propia historia. Para el llamado hombre blanco, tal vez por su autoproclamada condición jerárquica, llevada por la segregación, el fotografiarse implicaba acicalarse y adoptar una pose que permitiera al retratado hacer concordar la imagen que tenía de sí mismo con aquella que quería transmitir a los otros. Su imagen era importante y digna de ser mostrada y, por supuesto, separada de lo que en su momento se pensaba era alguien inferior. Con el tiempo empezaron a surgir cámaras más pequeñas que permitían la captura furtiva, donde la fotografía permitía captar lo que se evitaba mostrar, el aspecto real de las cosas. Un aspecto oculto hasta entonces, pero que se empezaba a sentir en la sociedad. La fotografía instantánea permitió captar acontecimientos fugaces, actos públicos de cierta relevancia social o política. Diversas imágenes tomadas por fotógrafos y que hasta ahora pudimos presentar en este video han participado y forman parte de un complejo proceso de elaboración y reelaboración de la memoria. Estas imágenes adquieren diversas significaciones y connotaciones a través de las transferencias y desplazamientos a los que han sido sometidos. En el ámbito fotográfico, la memoria se vincula con ese volver a presentar un tiempo y un espacio que fue, al cual solo podemos acceder por un ejercicio de contemplación en el presente, y es en este presente en el cual nos encontramos, donde la fotografía se constituye como un referente de la realidad, recortando y retratando la intensidad de un instante, enroscándose profundamente en lo real.
Bajo este potencial, estas imágenes han participado de variados procesos de elaboración y reelaboración de nuestras propias memorias visuales, encontrándose en diferentes contextos y cargándose de múltiples connotaciones e implicancias sociales y estéticas. Tomemos nuevamente la figura de Nelson Mandela en este retrato realizado días después de su salida de prisión, tras 27 años tras las rejas. Es una imagen de un personaje que adquirió un valor social enorme. Gracias al pueblo, su imagen se convirtió en el símbolo viviente de que un mundo mejor es posible si se trabaja por él. En este caso, la fotografía ya no solo opera como imagen, sino sobre todo como una especie de artefacto visual que contiene la representación de un futuro mejor. Este uso de las fotografías como símbolos, que han cautivado incluso a los mismos pueblos que se sientan representados por ellas, nos habla de cómo estas son las únicas vías habilitadas para ilustrar ciertos discursos reivindicativos político-culturales en una época marcada por la hegemonía del hombre blanco, que incluso eran la minoría en cuestión numérica. Son los propios pares de Mandela quienes utilizan en su persona, en este caso mediante su imagen, para testimoniar un pasado que les es propio, pero también una relación con sus propias luchas y sus actos de resistencia. Es en la figura de Mandela donde podemos ver un ejemplo claro de una contrahegemonía, una resistencia de un pueblo oprimido que veía reflejado en Mandela sus mejores características, su pasado, su presente y su futuro. Un claro ejemplo que nos encontramos en el texto Notas sobre la ansiedad etnográfica de Carlos Mazota y que nos ayudaría identificando con nuestro propio patrimonio cultural es su trabajo en la sociedad mapuche con el retrato del cacique Yoncón. En esta imagen son los propios mapuches, al igual que los pares de Mandela con su retrato, quienes utilizan esta fotografía para testimoniar también un pasado, pero ahora en relación con sus luchas y sus actos de resistencia étnica. Tal como el texto menciona, poco nos interesa que sea una fotografía de estudio llevada a cabo con procedimientos visuales específicos donde los guerreros posan. Es la condición de guerrero en ambas fotografías aquí presentadas y materializada fundamentalmente en las miradas, lo que legitima a la imagen para ser incluida en este discurso étnico. Son los propios pares quienes utilizan el símbolo para difundir sus propias luchas culturales en medio de un complicado momento social y político. La estrategia del grupo hegemónico del momento, el Estado dictatorial en Sudáfrica, consistía en que la población negra olvidara con el tiempo a Nelson Mandela. El mismo Estado intentaba despojarlo de su condición básica como humano para trasladarlo a ese lugar de duda, esa calificación de otros que, en palabras de Alejandra Reyero, no era nada más ni nada menos que un ser no considerado en sus particulares, individuales y mucho menos en sus propiedades naturales. Tras soportar 28 años de cautiverio, sin esperanzas de libertad a la vista y sin claudicar en sus convicciones, fue liberado, y con el posterior perdón que otorgó a sus propios verdugos, quienes lo habían sometido a las peores vejaciones, Mandela humanizó a sus propios adversarios. Es que el poder del perdón reconcilió a una nación dividida y la ayudó a superar los peores rastros del régimen de supremacía racial. Estos elementos sociales se deben entender tal y como son vividos. Diferente es el concepto si hablamos de la raza blanca o de la raza negra e incluso las repercusiones temporales del apartheid para estas clases en el presente y en el futuro. Hay que entender este proceso como algo atemporal. No es algo que ya pasó, sino que repercute en lo personal, en lo individual, y eso trasciende al hecho en cuestión. Un retrato de Mandela tiene un peso referencial. Se ha constituido en uno de los principales referentes visuales de nuestra época para la sociedad en general, pero sobre todo para su propio pueblo, transformándolo en un referente visual indiscutido. Al vincular el pasado con el presente mediante la visualización del contenido de las imágenes, podemos dar cuenta de un sentimiento donde lo socialmente construido
Incluso en las épocas de segregación se conecta con las experiencias personales. Este tipo de interacciones dan como resultado algo atemporal, que nos deja anticipar cambios sociales que luego se consolidarán tanto en lo general, lo social o lo público, como lo privado, las conductas individuales. Es al día de hoy que podemos ver aún las repercusiones de este proceso político. Only the names have been changed. The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Only the names